Hola, buenas tardes. Hoy vamos a ver una clase de aplicaciones de las radiaciones ionizantes, especialmente enfocadas a las aplicaciones tecnológicas. Las aplicaciones de las radiaciones ionizantes pueden ser muy variadas. En este cuadro se nombran 10 de las principales aplicaciones que involucran electricidad, medicina, hidrografía, em, agricultura y alimentación, minería, industria, arte, medio ambiente y también exploración espacial y cosmológica. Estas son solo algunas de las aplicaciones en las que se puede utilizar radiaciones ionizantes y nosotros nos vamos a centrar solo en algunas de ellas. Hay que recordar que cuando hablamos de las aplicaciones de las radiaciones ionizantes, lo que estamos viendo es el tema de interacción de estas radiaciones con las materias que tenemos, ¿sí? Debemos recordar que cuando la radiación incide sobre la materia, la radiación puede ser o absorbida, o transmitida, o dispersada, ¿sí? En base a esto podemos diferenciar dos grandes aplicaciones o dos grandes áreas de aplicación de las radiaciones. Una de ellas involucra que el material no sea modificado y en estas aplicaciones podemos llegar a tener un detector que solo nos cuente cuánta radiación llega o un detector que discrimine en 2D, digamos, la radiación que va llegando al detector, ¿sí? Y de esta forma tener una imagen. Por otro lado, la otra gran área es la modificación del material inicial por causa de la radiación. Nosotros nos vamos a centrar en las aplicaciones de absorción y retrodispersión de la radiación, después en la ionización, excitación, cambio molecular e inhibición y destrucción de células. Centrándonos en las primeras grandes aplicaciones que vamos a ver, debemos recordar que contamos con un montón de fuentes radiactivas y por lo tanto nos permite, ese pool de fuentes nos permite aplicar las radiaciones a diversas aplicaciones y diversos materiales, ¿sí? En este caso se enlista una tabla de algunas de las aplicaciones o algunos parámetros que comúnmente podemos llegar a medir y algunas de las radiaciones utilizadas em, para medir estos parámetros, ¿sí? Estos parámetros pueden ser o espesores o densidades o niveles, humedades o concentraciones de determinados componentes. Cuando hablamos de absorción de la radiación, especialmente en medidas de controles de espesores, densidades y niveles, contamos con un detector y una fuente de radiación que están linealmente opuestas, digamos, ¿sí? Este detector, como dijimos, puede ser o un contador o puede ser, en el caso de la gamografía, que es una de las aplicaciones también, puede ser un sistema de imágenes, ¿sí? En el caso de la retrodispersión, el cambio que hacemos entre el detector y la fuente de radiación es que ambas se colocan del mismo lado del material, ¿sí? No uno a cada lado del material, como vimos en el caso de absorción, sino que se colocan del mismo lado del material, tanto para conteo como para obtención de imágenes. Estas fuentes radiactivas o la aplicación de radiación trae diversas ventajas, sobre todo en el control de espesores y medidas. La principal ventaja es que son métodos no destructivos, puedo seguir utilizando mi muestra luego. Además, em, como la fuente de radiación decae en el tiempo,
es un sistema continuo y tiene, dependiendo del detector, pero tiene en realidad una alta velocidad de respuesta. Esto permite que, por ejemplo, se puedan aplicar en la automatización de sistemas. Además, no necesita otros mecanismos, digamos, como por ejemplo el enfriamiento, que eso hace que se abarate el uso de radiaciones ionizantes. Además, como les decía anteriormente, contamos con un montón de fuentes radiactivas que pueden interaccionar con diversos materiales y eso hace que el rango de aplicación de las radiaciones sea muy amplio. Y, em, y su utilización permite que el sistema de medida no esté en contacto con, por ejemplo, el líquido o el sólido que quiero medir. Por lo tanto, eso hace que se pueda aplicar a diversos líquidos que comúnmente otros tipos de medidas no se podrían aplicar, como son líquidos corrosivos o viscosos o a muy alta temperatura, ¿sí? Es muy variable, muy versátil en eso. Pero también estamos hablando de radiación y por lo tanto hay ciertas desventajas como por ejemplo la utilización de blindajes y seguridad laboral que en muchos casos es muy efectivo, pero necesitamos tenerlo en cuenta a la hora de trabajar con radiación siempre. Además, que como era una ventaja para la automatización, es una desventaja el continuo funcionamiento de la fuente de radiación. Tenemos que tener en cuenta que una fuente de radiación no es posible pararla con un switch, digamos. Y se necesitan además, una vez que esa fuente decayó y no se puede seguir utilizando, se necesita descartarla de una forma especial. Cuando queremos medir espesores por medio de la transmisión y absorción de la radiación, podemos o contamos con dos posibilidades. Una en la cual el emisor y el detector estén fijos y el material pase entre ellos, como puede ser una lámina, ¿sí? Y medir el espesor de esa lámina, o puede ser más dinámico en el cual el emisor y el detector estén en continuo movimiento o ellos permanezcan fijos y esté en movimiento el, el, el material a medir, ¿sí? El material a medir su espesor. En este caso, acá abajo contamos con un esquema de medida que se observa como eh, la fuente de emisión, disculpen, la fuente de emisión y el detector estarían uno de cada lado del material a medir. Estas son fotografías en las cuales se utiliza una fuente cesium 137 para la medida de espesores de distintos caños en industria, ¿sí? Y si observan en casi todas de ellas lo que se está contando es actividad transmitida, ¿sí? Porque el detector y la fuente están una a cada lado de la tubería. También dijimos que podíamos tener una medida con actividad retrodispersada. En estos casos, como se muestra ahí, la fuente y el detector estaban del mismo lado, ¿sí? Del mismo lado del material. Este es un esquema en el cual se puede observar que lo que estoy midiendo es justamente la radiación dispersada por el material que vuelve hacia el mismo lado y que el detector lo detecta ahí, lo mide de ese lado. Esta aplicación lo que nos permite es, por ejemplo, estos son fotografías de industrias de papel y textil en las cuales se utiliza
se utiliza este tipo de mediciones porque la llegada al material por ambos lados es muy difícil. Por eso se utiliza la medida del material y la medida con la fuente y el detector del mismo lado, ¿sí? Otra aplicación que se puede observar es la medida de niveles. En este caso existen distintos montajes para la medida de niveles. En el esquema de la transparencia vemos una fuente de radiación sumergida o sobre el líquido que a medida que se va llenando, que va subiendo al líquido, la fuente de radiación también va subiendo y se va acercando al detector. Una vez que pase este detector, lo que va a hacer es alejarse de él y por lo tanto voy a ver un decaimiento en la actividad, ¿sí? Al principio veo una subida de actividad porque la fuente se acerca al detector y después decae la actividad porque la fuente se vuelve a alejar del detector. Este es un posible montaje. Tenemos diversos tipos de montaje, en este caso se muestran todos montajes por transmisión en el que la fuente y el detector están uno de cada lado, pero siempre estamos discriminando entre un nivel de baja energía, de baja actividad, perdón, y otro nivel de alta actividad. En el caso de retrodispersión es exactamente lo mismo, voy a discriminar entre un nivel de baja y alta actividad, pero con la única diferencia en que el detector y la fuente están del mismo lado. Esto se utiliza mucho, las medidas de niveles se utilizan mucho, por ejemplo, para tanques, ¿sí? En los cuales necesito saber cuál es su volumen de llenado, y si ustedes observan en estas imágenes, el detector y la fuente están colocados en distintos lados, por eso, entonces lo estoy midiendo por transmitida y este detector puede estar en un punto solo o puede tener una medida a lo largo de el tanque que estoy llenando. También se utiliza mucho en el llenado de distintas latas o botellas, ¿sí? Que al poder discriminar entre un nivel alto y bajo, eh, puedo parar el llenado rápidamente y puedo continuar con el llenado de la siguiente lata o botella que viene a continuación, ¿sí? Entonces, eso hace que la automatización sea mucho más rápida, ¿sí? Se llena, el detector llega a una actividad determinada que le manda la señal para que se corte el llenado y pase la siguiente botella o lata. También lo utilizamos para el caso de controles de llenado de botellas que tienen líquidos o gases licuados. En todos estos casos, en lo que nos basamos es en la diferencia de actividad que va midiendo mi detector a medida que se va llenando, que va desplazando el aire por un líquido determinado o puede ser también un sólido determinado, ¿sí? ¿Qué pasa? El líquido y el aire, o el sólido y el aire, tienen distinta densidad y por lo tanto al tener distinta densidad, mi material, mi detector va a detectar distinta actividad al final. ¿Por qué? Porque ellos absorben distinto. Porque el aire absorbe distinto a el líquido. ¿Sí? Otra aplicación es en el caso del trazado. El trazado se utiliza para monitorear aquellos procesos en lo que un material radiactivo se coloca eh, en contacto con el material que yo quiero ver
quiero trazar, quiero saber cuál es el camino por el cual va, ¿sí? Para ver, por ejemplo, si efectos de dilución, efectos de mezclado, efectos de rotura, por ejemplo, si estamos hablando de una tubería, si pierdo mi material radiactivo durante todo el camino es porque estoy teniendo una ruptura en mi tubuladura, por ejemplo, ¿sí? El trazador que yo voy a elegir a este material radiactivo que voy a poner en contacto con mi material de interés tiene que tener un periodo de semidesintegración adecuado para la actividad, para la medida que yo quiera hacer. ¿Qué significa esto? Tiene que ser un radionucleido que tenga un periodo de semidesintegración corto para que no quede este trazador por el resto de la eternidad, por así decirlo, en contacto con mi material, pero a su vez necesito que sea lo suficientemente largo para dejarme medir la propiedad que yo quiero medir, ¿sí? Por ejemplo, si quiero medir el mezclado de dos sólidos. Perdón. El trazado tiene varias utilizaciones, se puede utilizar para varias cosas, principalmente en la dispersión de aguas residuales en océanos, en la detección de pérdidas, por ejemplo, en el intercambio de calor en plantas de energía, o como yo les decía anteriormente, en la pérdida en tuberías, en medidas de canales de río y en la eficiencia de mezclado. Las medidas de flujo en tubuladuras también se realizan por medio de un trazado. Se coloca un radionucleido en determinado punto y en otro punto alejado se observa la cantidad de radionucleido que llegó a ese punto. Si hay cambio, por ejemplo, entre el punto inicial y el punto en el cual yo quiero medir, significa que pasó algo en el medio, ¿sí? Otra utilización de las radiaciones ionizantes es la medida de humedades y densidades del suelo. En estos casos puedo llegar a tener una medida transmitida, como se observa ahí en la imagen, en la que la fuente se coloca adentro del suelo y el detector está afuera del suelo, por lo tanto lo que yo voy a medir es la actividad que atraviesa ese suelo y llega al detector, o puede ser una medida retrodispersada, como se observa en la siguiente imagen, en la cual mi detector y mi fuente están en la misma, eh, en el mismo lado de la muestra, ¿sí? En estos casos, las medidas de humedades y densidad del suelo, por ejemplo, se diferencian en la fuente que yo utilizo para medir. Las medidas de humedades se realizan con fuentes que contienen un emisor alfa y berilio. De esta forma, el emisor alfa activa el berilio y se liberan neutrones rápidos, se enlentecen por el choque con el material en el suelo, principalmente con el agua, porque los hidrógenos tienen unas secciones físicas de choque con los neutrones muy grandes, a diferencia de los otros componentes del suelo. Por esa razón, la medida con este tipo de fuente es mayormente de la humedad que tiene el suelo. En el caso de querer ver densidades de suelo, lo que utilizo es otro tipo de fuente, una fuente gamma, de interacciones con los otros componentes del suelo, con los componentes sólidos del suelo, ¿sí? El componente líquido sería el agua y lo mediría de la forma que hablamos anteriormente.
Y esta fuente gamma, al interaccionar con el suelo, como vimos, y el suelo tener distintos componentes, voy a tener distintas medidas de actividad, ¿sí? Y por lo tanto lo puedo traducir en una densidad del suelo. En ambos casos se puede aplicar tanto transmitida como retrodispersada. La única diferencia es el grosor, digamos, de suelo que voy a medir. Cuando estoy hablando de una medida retrodispersada, generalmente mido más la superficie del suelo. Y cuando hablo de una medida transmitida, estoy midiendo más en el centro del suelo. Esto se aplica mucho en la industria del petróleo, por ejemplo, para ver las sedimentaciones que va teniendo las distintas capas, digamos, que extraigo en la industria del petróleo y de esa forma ver eh, en qué lugar de todo ese volumen está mi fase de interés, ¿sí? Además de eso, se aplica mucho en los pozos de petroleros donde voy viendo cuál es la densidad del suelo a distinta profundidad, ¿sí? Lo que vamos a tener en el petróleo o en el carbón, por ejemplo, es que una absorción muy diferente al resto de los componentes del suelo, ¿sí? El petróleo y el carbón están compuestos básicamente de carbón que absorben muy, eh, de forma muy baja la radiación gamma y por lo tanto se diferencia la medida de actividad de estos componentes es realmente muy distinta a la medida de actividad de otro componente del suelo, ¿sí? De los otros componentes del suelo. Esto se puede aplicar en perfiles de pozo de la industria petrolera en suelo o en agua. En agua es exactamente lo mismo. Bien, hasta acá estuvimos hablando de medidas de conteo de actividad y ahora vamos a pasar a las medidas cuando obtenemos imágenes. Cuando, cuando lo que queremos obtener son imágenes, como dijimos anteriormente, lo único que necesito es un sistema detector de imágenes, pero la idea es básicamente la misma a lo que ya veníamos hablando. En una de las aplicaciones de esto es en el caso de los visores de equipaje o de sistemas de seguridad en aeropuertos o oficinas, algunas oficinas también. Y lo que tenemos en este caso es cómo los distintos componentes, los distintos materiales pueden llegar a absorber la radiación X, en este caso, porque estamos hablando de una radiografía, em, diferencialmente entre ellos, lo que veo en un escáner de equipajes es los distintos grises, digamos, que esos grises se pueden colorear, digamos, el sistema operativo lo puede llegar a colorear, pero en realidad lo que vería sería como distintas escalas de grises de acuerdo a el material que está absorbiendo, ¿sí? De esta forma puedo llegar a ver objetos sospechosos. En este caso vemos distintos sistemas de imágenes, algunos portátiles, como la imagen de arriba a la izquierda y la de abajo a la izquierda, y otros sistemas no portátiles como los de la derecha, en la que vemos un sistema de visor de equipajes, o abajo, que es un sistema de control de camiones. De esta forma puedo llegar a ver, como se ven en las fotografías, distintos coloreados de distintos grises, distintos blancos y negros, digamos, una combinación de blanco y negro, de acuerdo a los componentes del material
y poder identificar, en este caso, por ejemplo, arriba se ve droga guardada en llaveros o en pasta de diente en la imagen de abajo, ¿sí? O eh, trata de personas, por ejemplo, también. La aplicación anterior hablábamos sobre la radiografía, pero también podíamos podemos tener la gammagrafía. La gammagrafía se diferencia de la radiografía en solo la fuente que utilizamos. En un caso es rayos X y en este caso, en la gammagrafía, nuestra fuente emite rayos gamma. ¿Sí? Pero básicamente es la misma idea. Coloco mi fuente y mi detector. La utilización de las gammagrafías, por ejemplo, pueden ser en exámenes de soldadura, en control de corrosión y porosidad de distintas láminas y tubos, y en la presencia de cavidades y fisuras. En el caso de la gammagrafía, en realidad lo que estoy hablando son materiales de más alto Z que en la radiación X. ¿Sí? Porque la radiación X, en estos casos, por ejemplo, en soldaduras de metales, no atravesaría, mi material no llegaría nunca a atravesarlo porque sería absorbido en corta distancia y por lo tanto no lograría tener una imagen de, eh, por ejemplo, una soldadura o, por ejemplo, la corrosión que tiene este material. Como todo, tienen sus desventajas, ventajas y desventajas. En este caso, tiene un menor, mayor, perdón, la radiación gamma tiene un menor costo que la radiación X, tiene menor peso y menor dimensión. Además, la radiación gamma es independiente de la corriente eléctrica, cosa que no pasa con las fuentes de radiación X. Tienen una varían grandemente con la corriente. Además, son muy versátiles, se pueden utilizar para distintos materiales y además contamos con un montón también de fuentes gamma y no necesitan enfriamiento, cosa que también pasa con la radiación X. Estas son algunas fuentes que se utilizan en gammagrafía, ¿sí? Principalmente de iridio 192, cobalto 60 y selenio 75. Son algunas de las fuentes que mayormente se utilizan en gammagrafía. Y estas son dos imágenes de dos gammagrafías. Una de ellas es de un avión en la que se quieren ver las soldaduras que esta ala tiene. Y en el otro caso es una válvula en la que se ve, se logra observar cada parte de esta válvula. Estas son imágenes del momento en el que están tomando las imágenes de gammagrafía. Y estas son la observación de otro tipo de materiales como pueden ser motores o también neumáticos. En este caso también es una fuente que va en continuo movimiento, entonces puedo ver, por ejemplo, este es un caso de una tubería, puedo ver o puedo sacar distintas imágenes de esta tubería a lo largo de la tubería mientras la fuente se va moviendo, ¿sí? En este caso la fuente es una fuente de C137. Estas son imágenes que les muestran la protección que se debe tener cuando se hacen este tipo de medidas. ¿Por qué? Porque en realidad estoy hablando de radiación gamma
y por lo tanto tengo que tener medidas de protección. Generalmente lo que se hace es colocar la fuente, colocar sí, la fuente guardada, digamos, cerca de la tubería, colocar la placa que se va luego a revelar y ver si tiene corrosión, las soldaduras o lo que sea, y lo que quiera medir yo. Y el operario se aleja y suelta, digamos, la fuente desde el aparato todo hacia cerca de donde yo voy a tomar la fotografía. Una vez que se tomó el tiempo adecuado para obtener la fotografía, se vuelve la fuente hacia el aparato todo y ahí sí el operario se puede acercar para retirar la placa y luego velarla y ver cuál sería el problema que tiene esa tubería. O no, si quiero comprobar que no lo tiene. Bien, hasta acá las aplicaciones de absorción y retrodispersión. Ahora nos vamos a centrar en las aplicaciones de ionización. En este caso, los dispositivos de ionización se utilizan para, por ejemplo, eliminar la carga electrostática que pueden llegar a tener telas o papeles con, con radiación que sea de la carga opuesta a la carga que tiene este textil o estos papeles, ¿sí? Para sacarle estas cargas y así evitar accidentes posteriores cuando se utilizan en su utilización. Otra utilización son los detectores de humo. En estos detectores, en realidad lo que se tiene es un emisor alfa, como puede ser americio 241, y un detector de un contador que se encuentran muy cerca. La fuente de americio lo que hace es ionizar el aire cercano al detector y el detector va contando. Si en el caso de que haya algún incendio, lo que sucede es que el humo se interpone, las partículas de humo se interponen entre mi fuente de radiación y mi detector y por lo tanto la radiación interacciona mucho más con la fuente de humo y le va a llegar a mi detector una menor actividad. Y esa menor actividad hace que se prenda el, el detector de humo, empieza a sonar el detector de humo. Otra aplicación puede llegar a ser en los medidores de flujo de gas. En el caso de los cambios moleculares que podemos llegar a tener, estos cambios pueden ser aplicados a distintos materiales. Acá se enlistan algunas de las utilizaciones de estos cambios moleculares, por ejemplo, en el polietileno reticulado para aislamiento, en algunas tuberías y planchas termoencogibles, en revestimientos de superficies de distintos materiales, la modificación, digamos, de la superficie de ellos, en fibra de carburo de silicio de alta resistencia a la temperatura y para la eliminación de algunos gases de efecto invernadero. En el caso del entrecruzamiento del polímero, el tratamiento con radiación permite mejorar enormemente algunas de las propiedades como puede ser la resistencia a la temperatura. En el caso de esta gráfica, que si se observa, el tratamiento con irradiación permite alcanzar temperaturas mucho más altas que en otro tipo de tratamiento. El entrecruzamiento de polímeros se basa básicamente en la unión de las cadenas de polímeros, obteniendo un incremento en la masa molecular de este polímero. Y mejora, como les dije anteriormente, muchas propiedades. Por ejemplo, las propiedades mecánicas, la resistencia a los rasguños, el incremento en la temperatura de fusión, la resistencia a químicos
la reducción de la permeabilidad a gases y la retención de las formas, de la memoria de las formas. Este es un trabajo en el cual se realiza el entrecruzamiento de un polímero, ¿sí? Aplicando radiación, y se observa que las propiedades mejoran mucho cuando se entrecruzan con radiación, cuando el entrecruzamiento es con radiación, aplicando radiación. Algunos de los usos, como dijimos, son la vulcanización de planchas de goma, ¿sí? Se puede utilizar para la vulcanización de planchas de goma, y en la espuma de polietileno con entrecruzamiento por radiación. Los productos que se obtienen de esta forma tienen mayor temperatura de vida útil, las superficies son mucho más suaves, porosas, cerradas y uniformes, y tienen una buena resiliencia y recuperación. Esto hace que se puedan utilizar para distintas aplicaciones, como en los cascos de bicicleta, algunos juguetes, equipos de camping y colchonetas de goma. ¿Sí? Este es uno de los ejemplos de el entrecruzamiento de polímeros. Ahora, centrándonos en la inhibición o destrucción de células, como ustedes saben, las radiaciones ionizantes pueden interaccionar con el ADN de las células de forma directa o indirecta, generando la forma indirecta generando radicales libres que luego ellos interaccionan con el ADN, y esto hace que las células mueran. ¿Sí? Los usos de estas modificaciones es para la inhibición de brotes en alimentos, así como pueden ser papas, cebollas y ajos, la destrucción de microorganismos que pueden estar en diferentes tipos de verduras y frutas y distintos alimentos, la esterilización de insectos, y en el caso de la medicina para la radioterapia, la gamaterapia, la branquiterapia, perdón, y la irradiación con partículas de ciclotrón. Los irradiadores que utilizados se pueden utilizar para la esterilización, control de la población de microorganismos, los productos para consumo humano, que pueden ser estos productos frescos o deshidratados, para control bacteriológico, ¿sí? La eliminación de agentes patógenos, protección, productos médicos, ¿sí? Sangre y tejidos, así como otros productos, y productos para el cuidado de la salud. Estos productos pueden llegar a ser recipientes, jeringas, guantes, ropas, etc. Los tipos de radiadores pueden ser por radiación gamma, por haces de electrones o con radiaciones. En el caso de los irradiadores gamma, se utilizan fuentes de radiación gamma, como son el cobalto 60 o el cesio 137. Estos emisores, estas fuentes son emisores continuos y requieren recarga cuando decayeron y su actividad ya no da para cumplir la función de esterilizar. Se necesita un licenciamiento para utilizarlos, y permite esterilizar un rango bastante grande de 60 centímetros. Si la irradiación se realiza desde 2 puntos, desde ambos lados. En el caso de los haces de electrones, el haz solo se utiliza cuando se necesita, ¿sí? No está en emisión continua como los gamas, no genera desechos radiactivos, además su mantenimiento es muy caro y
y complejo, consume mucha energía eléctrica y además el rango de material es mucho más pequeño que en el caso de los GAN. Es tan solo 7 centímetros. Las fuentes gamas que se utilizan de, por ejemplo, cobalto 60 son como unos lapiceros, digamos, que se ordenan uno al lado del otro en láminas y estas láminas se van colocando juntitas, ¿sí? Podemos llegar a tener distintos tipos de irradiadores. Uno de ellos es la cámara de ionización. En este caso, la persona puede ingresar a la cámara cuando no se esté irradiando el producto. La fuente tiene que ser retirada de su blindaje o descender hacia una piscina cuando se quiere irradiar. Y estos irradiadores utilizan blindajes de concreto o acero, ¿sí? En esta imagen se muestra un tipo de cámara de ionización. Estos son los blindajes que se utilizan en este tipo de irradiadores. Vieron que en realidad el blindaje de concreto es muy grande. Los otros tipos de irradiadores pueden ser irradiadores de inmersión. En este caso, las fuentes están sumergidas en agua y se necesita sumergir eh, también la muestra que se quiere realizar algún cambio en ella, ¿sí? Estas muestras se sumergen en contenedores herméticos que se colocan junto a la fuente y ahí es irradiada en determinado tiempo. Estos son casos de irradiadores de inmersión. Vieron que las fuentes radiactivas se encuentran abajo de todo y el operario está arriba, ¿sí? Nunca se sumerge o está cerca de la fuente radiactiva. En este caso se muestran aceleradores de partículas, en el cual el acelerador se encuentra en una cámara y las partículas son guiadas hasta la muestra que necesita ser irradiada. Y entonces nosotros lo que vemos solamente es esas partículas que llegan a la muestra. Otra utilización de las radiaciones ionizantes en las que producen cambios es la esterilización de insectos. En este caso, por ejemplo, es las moscas tsetse. Esta mosca causa una enfermedad que se llama enfermedad del sueño y que afecta tanto a ganado como a humanos. Y lo que se realizó en este caso, como esta mosca estaba siendo una plaga en África, se realizó la irradiación con radiación gamma de moscas machos y estas moscas fueron liberadas luego al ambiente en un área donde la agricultura era bastante importante y estas moscas estaban haciendo estragos en esa área, ¿sí? En este caso se logró erradicar la mosca en un 90% en esta área y así tener cultivos mucho mejores y más abundantes que anteriormente. Por otro lado, también se puede llegar o también se realiza la esterilización de material médico y biológico. En este caso se utilizan generalmente fuentes de cobalto 60 y la mayor ventaja de la esterilización del material así es que
ya es esterilizado en su contenedor final, ¿sí? Y eso hace que se evite cualquier contaminación posterior que pueda llegar a haber en, en, en el manejo de ese material. Los materiales que se esterilizan son muy variados, pueden ser descartables quirúrgicos como suturas, banditas, pañales, pueden ser productos metálicos como los bisturí, las agujas, pueden ser ítems de plásticos y gomas como las cajas de Petri, toallas centrífugas, etcétera, y pueden ser fármacos también como las cápsulas de gelatina, ¿sí? Los materiales que se utilizan son realmente muy variados. Eh, Además de las aplicaciones anteriormente nombradas, la irradiación de alimentos es una de las aplicaciones bastante importantes también de la radiación. En realidad, los alimentos se pueden conservar por distintos tratamientos, pero la irradiación es uno de los más recientes que se utiliza. En este caso se puede utilizar para esterilizar cuando aplico altas dosis, para pasteurizar, para inhibir el crecimiento de brotes cuando utilizo bajas dosis de radiación o demorar la madurez también de estos alimentos. Algo que es muy importante nombrar es que cuando los alimentos son irradiados es necesario colocar la imagen que ven abajo, que es la imagen se llama herradura, que es algo que se utiliza internacionalmente para cualquier alimento que ha sido irradiado y es obligatorio colocarlo en aquellos alimentos irradiados para que se puedan identificar. En este caso vemos dos ejemplos. En un caso son papas que han sido irradiadas, las de la derecha y las de la izquierda no han sido irradiadas y al correr de los días se ve que las que no fueron irradiadas brotaron y las que fueron irradiadas no. Lo mismo con las frutillas de la imagen de abajo, que en el correr de los días se ve como las frutillas no irradiadas se echan a perder y las frutillas irradiadas no se echan a perder. Esto se puede aplicar para diversos alimentos y como te dije anteriormente, es necesario en todos esos alimentos irradiados colocarle el logo de alimento irradiado, ¿sí? Además, muchos de los, como ven ahí, este es alimento utilizado por la NASA que ha sido irradiado y cuenta con el loguito. Se puede utilizar para varios alimentos, pero lo que se tiene que tener en cuenta es cuánto irradia yo ese alimento para no modificar su estructura interna y para no modificar el contenido de, por ejemplo, vitaminas, proteínas, carbohidratos que ese alimento tenga. Que lo único que yo haga es inhibir la, el brote en ese alimento o la reproducción de microorganismos, ¿sí? Que no dañe la esencia del alimento, ¿sí? Que el alimento siga teniendo todas sus propiedades. Por eso las dosis a las cuales yo voy a irradiar va a ser distinta. Y eso depende de cada uno de los alimentos. Otro uso que se le da a las radiaciones ionizantes es la desinfección de lodos cloacales. En realidad, cuando uno elige un método, tiene que tener en cuenta diferentes aspectos. Necesito que el método
elegido se realice el trabajo adecuadamente, tenga mínimos riesgos para la salud y la seguridad, sea fácil de aplicar, medir y controlar y además los equipos sean fáciles de operar. Cuando se utiliza radiación ionizante para este uso, lo bueno que tiene es que tiene un gran poder de penetración, eh, tiene además efectos adicionales que son la alteración de moléculas orgánicas e inorgánicas que estén cerca. Em, bueno, se utiliza una fuente de cobalto generalmente para este uso, pero la desventaja que tiene es que tiene un alto costo, que su operación es de alto costo, además de la seguridad que debemos de tener cuando trabajamos con fuentes de radiación. Entonces, las grandes ventajas que tiene esto es la confianza, los efectos colaterales beneficiosos y que no deja efectos residuales. Acá en Uruguay tenemos varios antecedentes de uso de radiaciones ionizantes. Lo que vimos anteriormente era como un paneo general, pero en Uruguay hemos utilizado en diversos lugares radiaciones ionizantes para distintos usos. Em, el primero de ellos que les quiero contar es en la fábrica de papel de Juan Lacase se contaba con una fuente de cobalto 60 y un detector Geiger-Müller en el cual se medía el nivel del detector de astillas y además de eso se realizaban medidas de gramaje y unidad del papel. Además, se han realizado medidas de flujo en reactores tubulares con unos 113 metaestables. Otra cosa que se ha realizado son las medidas de caudales con bromo 82 como radiotrazador. También se han visto el funcionamiento de rutina de tratamientos de aguas hervidas en las piedras. Se ha visto o se ha determinado la eficiencia de un decantador primario. Por otro lado, en ANCAP se realizan gammagrafías. Ellos la realizan para controlar el estado de las calderas y los ductos de combustible. Esta actividad ANCAP la continúa haciendo en mayor medida, digamos, continuamente. Además, se han visto el modelo de recirculación de agua de la dispersión con la dispersión de un trazador en la descarga de la central térmica de Montevideo. Uno de los casos de irradiación de insectos fue con la lechera. En este caso fue en el 2007, fue en realidad una prueba piloto en la que se eligió una determinada área que estaba siendo en ese momento bastante complicada por esta enfermedad. Y lo que se realizó fue la liberación de moscas irradiadas, estériles, y se vio que en las semanas se había logrado una una esterilidad de un 25%, ¿sí? Esto, como les dije, fue una prueba piloto, no se llevó a realizar, no se llevó a cabo en gran medida, pero sí los resultados que se obtuvieron fueron muy buenos. Y por último, contarles que en el LATU hay un irradiador de cobalto 60 en el cual ellos irradian distintos materiales, insectos, alimentos y otros materiales con otras aplicaciones, en lo cual ellos estudian cuál es la dosis necesaria para
Por ejemplo, inhibir brotes en papas, en algunas papas, o reducir los microorganismos en determinados alimentos, por ejemplo, si se quiere dar alimentos a personas inmunodeprimidas. Entonces ellos realizan estudios sobre cuáles serían la mejor dosis para los distintos tipos de alimentos o de materiales que se quieren tratar. Bueno, por acá sería la clase. Si ustedes tienen alguna pregunta, me pueden escribir